Se dedica este tutorial al estudio de las coberturas de las inversiones netas en negocios en el extranjero, las cuales tienen como objetivo cubrir el riesgo de tipo de cambio en las inversiones en sociedades dependientes, asociadas, negocios conjuntos y sucursales, cuyas actividades estén basadas o se lleven a cabo en una moneda funcional distinta a la de la empresa que elabora las cuentas anuales. Como se observa, dentro de este tipo de coberturas podemos distinguir las relativas a negocios conjuntos y sucursales, a las que se dedica este vídeo tutorial, así como las correspondientes a inversiones en sociedades dependientes y asociadas, cuyo tratamiento se verá en un tutorial posterior. Centrándonos en las coberturas de negocios conjuntos y sucursales, desde el punto de vista contable, únicamente los cambios del instrumento de cobertura se registrarán transitoriamente en patrimonio neto, imputándose a la cuenta de resultados cuando se produzca la enajenación o disposición por otra vía de la inversión neta del negocio en el extranjero. Conceptualmente, según la norma de registro y evaluación 20ª del Plan General de Contabilidad, por negocio conjunto se entiende una actividad económica controlada conjuntamente por dos o más personas, físicas o jurídicas, denominadas partícipes, que comparten el control de la citada actividad, dirigiendo las políticas financieras y de explotación de la misma, con el fin de obtener beneficios económicos, debiendo tomarse las decisiones estratégicas del negocio con el consentimiento unánime de todos los partícipes. El concepto de sucursal, al que hace referencia el artículo 5 de la Convención Modelo de las Naciones Unidas sobre la doble tributación entre países desarrollados, tiene relación con el concepto fiscal de establecimiento permanente en el extranjero, que se identifica con la apertura de un local fijo de negocios en el extranjero, gestionado por una empresa española que realiza la actividad en su nombre. En concreto, dicho concepto está tipificado en la consulta 4 del Boletín del ICAC 32, publicado en 1997, donde se indica que se entiende por sucursal una parte integrante de una empresa, formando una única entidad jurídica, y por tanto las cuentas anuales deben recoger las operaciones y los elementos patrimoniales de la empresa en su conjunto. Se presenta a continuación el cuadro de cuentas para la contabilización de las coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, en lo que se refiere al instrumento de cobertura para el caso de inversiones en negocios conjuntos y o sucursales. Así, cuando se trate de un derivado, las variaciones de dicho instrumento de cobertura se contabilizarán en las subcuentas 2553 o 5593, cuando se trate de una posición favorable a largo o corto plazo respectivamente, mientras que en el caso de posición desfavorable se utilizarán las subcuentas 1768 o 5598, debiendo quedar reflejados los resultados con carácter finalista en las subcuentas 6633 o 7633, según se trate de pérdidas o beneficios. No obstante, hasta tanto no se produzca la enajenación de la inversión o bien su disposición por otra vía, las variaciones del instrumento de cobertura se registrarán transitoriamente en las cuentas de los grupos 8 y 9 que se indican en esta diapositiva. En concreto, se utilizarán las cuentas 911 y 811 para contabilizar los beneficios o pérdidas respectivamente, mientras que para el traspaso de dichos resultados al producirse la enajenación o disposición de la inversión, se deberán seleccionar las cuentas 813 o 913, según se trate de beneficios o pérdidas, siendo las contrapartidas correspondientes las subcuentas antes citadas 7633 o 6633 respectivamente. Señala finalmente que las cuentas de los grupos 8 y 9 deberán traspasar a la subcuenta 1341 sus saldos al cierre del ejercicio. El ejemplo 4 se refiere a la apertura de una sucursal en Dinamarca por la mercantil española Cidosa, realizando una inversión de 750.000 coronas danesas al inicio del ejercicio 2001X, cuando el cambio era de 0,125 euros por corona. Para cubrirse del riesgo del tipo de cambio, la compañía financia la inversión mediante un préstamo en coronas danesas, el cual devenga intereses anuales al tipo del 3%, que deben ser pagados el 31 de diciembre de los 3 años de vida del préstamo, estando prevista la devolución del principal a los 3 años. Sabiendo que al cierre del ejercicio 2001X el tipo de cambio es de 0,15 euros por corona y que la empresa decide vender la sucursal el día 15 de enero del ejercicio 2001X más 1 por 700.000 coronas danesas,
al mismo tipo de cambio existente al cierre del ejercicio anterior, el supuesto solicita calificar el tipo de cobertura, así como el registro de todas las operaciones desde la apertura de la sucursal hasta su venta, prescindiendo por simplicidad de efectos fiscales y tomando como tipos de cambio los expresados en cada momento. Según la normativa contable, se trata de una cobertura de inversión neta en negocios en el extranjero, por cuanto se invierte en la apertura de una sucursal financiada con un préstamo en divisas para cubrir el riesgo de la variación del tipo de cambio. En este caso, el elemento cubierto es la inversión en la sucursal y el instrumento de cobertura el préstamo en moneda extranjera, que no es un derivado, pero que puede designarse como instrumento de cobertura para el caso específico de coberturas de tipos de cambio. Seguidamente se indican los cálculos necesarios para conocer las variaciones en los flujos de efectivo tanto del elemento cubierto como del instrumento de cobertura y su incidencia en la cuenta de resultados, con el fin de analizar la eficacia de la cobertura retrospectivamente. Como vemos, la inversión realizada en la sucursal por importe de 750.000 coronas danesas equivale a 93.750 euros, presentando al cierre del ejercicio una revalorización hasta los 112.500 euros, si bien este resultado no se registra por cuanto la inversión en la sucursal se considera con una valoración al coste. Sin embargo, llegado el momento de la venta el 15 de enero del año siguiente por la cantidad de 105.000 euros, resulta un beneficio neto de 11.250 euros, que se desglosa en los dos resultados siguientes. Por un lado, el resultado derivado de la variación del tipo de cambio de la divisa, que en este caso presenta un beneficio de 17.500 euros, y por otro el resultado correspondiente al precio de venta de la sucursal respecto de su precio inicial, resultando una pérdida de 6.250 euros. El desglose del resultado resulta de especial importancia para determinar la eficacia de la cobertura, por cuanto ésta solo tiene como objetivo cubrir el riesgo de tipo de cambio, por lo que deberá tomarse a tal fin exclusivamente el resultado derivado de la fluctuación de la moneda por valor de 17.500 euros. En cuanto al instrumento de cobertura, representado por la financiación en divisas, se observa que se obtiene una pérdida de 18.750 euros al comparar la deuda a la firma del contrato de préstamo y su valoración al cierre del ejercicio 2001X, sin variación, dado que el tipo de cambio se mantiene en el momento de la venta. De lo anterior se deduce una eficacia de la cobertura del 107,14%, que permite aplicar los criterios contables especiales atribuibles a la contabilidad de coberturas. Iniciamos en esta diapositiva los asientos contables por la inversión en el negocio en el extranjero y la cobertura contable, recogiendo el primer asiento, la concesión del préstamo en divisa, motivo por el cual se contabiliza una deuda por 93.750 euros en la cuenta 170, dado que el préstamo vence a 3 años. Mientras que el asiento segundo recoge la inversión en la sucursal, para lo cual, a falta de cuentas específicas para la contabilidad de sucursales, se utiliza la cuenta 243 titulada Inversiones en sucursales, no incluida en el Plan General de Contabilidad, y que correspondería al subgrupo 24, relativo a inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas, siendo el cargo en dicha cuenta 243 por un importe igual a la liquidez obtenida del préstamo en divisa registrado en el primer asiento. El primer asiento de esta diapositiva registra el devengo y pago de intereses al tipo del 3% anual, considerando el tipo de cambio en la fecha de devengo, que es de 0,15 euros por corona danesa, resultando un importe de 3.375 euros que se carga en la cuenta 662 de intereses de deudas. El asiento segundo registra la pérdida de 18.750 euros por la variación del tipo de cambio del préstamo en divisas, que en este caso deberá cargarse en la cuenta 811, dado que al actuar el préstamo como instrumento de cobertura, se difiere en cuentas de patrimonio neto su registro en la cuenta de resultados, hasta tanto se enajene o se use por otra vía la inversión en la sucursal. Finalmente, el tercer asiento regulariza el saldo de la citada cuenta 811, traspasándolo a la subcuenta 1341 de coberturas en inversiones netas en negocios en el extranjero. El primer asiento de esta diapositiva contabiliza la venta de la sucursal, por lo que procede cancelar la inversión registrada en la cuenta 243 al tiempo de percibir el efectivo en moneda extranjera de 700.000 coronas danesas, equivalente a 105.000 euros, registrando el correspondiente resultado de la siguiente forma. Por un lado, en la cuenta 768 de diferencias positivas de cambio, se refleja el beneficio de 17.500 euros por la variación del tipo de cambio,
mientras que de otro lado se deberá registrar la pérdida de 6.250 euros por la venta del negocio en el extranjero, que a falta de cuenta específica hemos registrado en la cuenta 6XX pérdidas de enajenación de sucursales no recogidas en el Plan General de Contabilidad. El asiento segundo transfiere al resultado del ejercicio a través de la cuenta 913 la pérdida diferida en patrimonio neto, que de esta forma queda contabilizada en la cuenta 668 de diferencias negativas de cambio. Por último, el asiento tercero regulariza el saldo de la cuenta 913 con abono a la subcuenta 1341 de coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, que de esta forma queda definitivamente cancelada. Comentar que estos dos últimos asientos se han hecho en la misma fecha de la venta de la sucursal, si bien podrían contabilizarse al cierre del ejercicio 2001X+1. Y con estos comentarios damos por finalizado este tutorial relativo a las coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero para el caso de negocios conjuntos y sucursales. Muchas gracias por su atención.